Bendecidos, mis amados. Creo que es un día de regocijo. Siempre que nos reunimos, nos vemos, que estamos juntos, que podemos adorar al Señor en comunidad, a una sola voz. La verdad que es un motivo regocijante, porque no hay nada más lindo que la familia estar junta. Juntos, como dice la palabra, y en armonía. Esa es la parte importante del pacto de gracia. La armonía y la unidad. Y es bueno que podamos estar juntos todavía y adorar al Señor. Un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan, los que están en esta hora en el programa. Y bueno, los que lo seguirán haciendo en cada lugar donde está llegando esta palabra. Hoy quisiera conversar un poquito con ustedes y compartirles algo. Tenemos un tema un poco significativo. El tiempo de Sarah y Casión. Son dos palabras muy importantes para nosotros. Porque estas son palabras que nos hablan a nosotros del progreso y de la prosperidad continua de la vida en el Señor, bajo el pacto de gracia, bajo la bendición del Todopoderoso. Y cobran importancia estas dos palabras, porque lo que Dios nos está diciendo es que nunca nos acomodemos a lo limitado, que no nos pongamos límites. Los límites del ser humano generalmente están en la manera de pensar. ¿Cómo piensa? Si piensa que no lo logra, pues no lo logra. Si piensa que puede llegar, llega. Por lo tanto, creo que no hay un arma más poderosa y fuerte de Satanás contra el creyente que combatir el progreso, la prosperidad, y lo combate con el conformismo. Porque el conformismo corta la visión de una persona, lo estanca en su caminar, le roba todas las promesas y las bendiciones prometidas. La persona conformista, cualquier bache, cualquier muro, por pequeño que sea en el camino, lo detiene. Y entonces se estanca. Y estas dos palabras tienen que ver mucho con eso. Sarah y el Casil. Y el apóstol Pablo, tratando de abrir la mente del creyente, de ponerle el significado de estas palabras, escribió allá en Efesios capítulo 13, el verso 20. Algo que es importante para nosotros, que cada una de las palabras que fueron expresadas, es bueno que las meditemos. Y la palabra dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No dirían que Dios es ilimitado. O sea, la limitación no está en Dios. Él tiene mucho más abundante para dar de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros entendemos. Todavía hay mucho más allá de esa expresión. Pero esa abundancia, ese aspecto ilimitado de Dios,
a favor de sus hijos, actúa según el poder, o sea, según la capacidad de recibir y de administrar lo que hay en nosotros. Porque si el creyente se siente incapaz de administrar o incapaz de recibir, pues entonces no tiene poder para recibir la abundancia de lo de Dios. Entonces vive una vida totalmente escasa. Así que hay una correlación de estas palabras muy abundantemente en la Biblia. Y es importante para nosotros tomar conciencia en el tiempo que vivimos. Siempre que tomo la palabra para estudiarla, mientras voy leyendo me encuentro con cosas que me hacen meditar profundamente y que me motivan. A veces son cosas que no estaban en el principio que yo deseaba estudiar o indagar. Y me ponen en otro camino para profundizar y conocer más acerca de Dios. Cuando nosotros estuvimos estudiando los otros días el primer verso de la Biblia, el Bereshit, vimos lo ilimitado de Dios en cuanto a la creación y especialmente lo consideramos en el Shamaín, en los cielos, que es ilimitado. Lo que usted encuentra es que siempre hay un desafío en Dios a conocerlo. Conocerlo de tal manera que cada día aprendamos más y conozcamos más. Porque Él es ilimitado. Cualquiera que diga, yo ya lo conozco, ya no hay que conocer, comenzó su descenso. Se estancó. Porque necesitaríamos 1000 vidas para decir, bueno, yo conozco profundamente de Dios. Pero así se mueve el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Yo nunca me he conformado con lo que he recibido. Siempre quiero algo más. Pero me he dado cuenta mientras estudio la palabra, y especialmente por eso quiero compartirles hoy, que hay una ley inexorable, y es la ley del Sarah y el Kasif. Y las menciono porque sé que esto les llama la atención, se queda más grabado en tu mente, que si simplemente damos un derivado en español que solamente se refiere a una cosa. Pero aquí se enfatiza en varias cosas. Vamos a mirar el verso conforme al original de la palabra. En el libro del Génesis, el capítulo 8, en el verso 22. Y en el original se abre un abanico, por decirlo así, de expectativas, de recomendaciones, de consideraciones que nos hacen profundizar en la palabra. No sé si tenemos la diapositiva del verso 8:22 de Génesis en hebreo. Si la tenemos, me gustaría que fuera a la pantalla. No, parece que no la tenemos. En el libro de Génesis 8:22 hay una sección que dice realmente, donde incluyen estas palabras. Olkole me hares seha kasif, que traducido es, mientras exista la tierra, habrá será y kasif, es decir, habrá siembra, habrá simiente, habrá descendencia, habrá inversión. Y como consecuencia de eso, habrá cosecha. Mientras dure la tierra. O sea que el consejo de la consideración bíblica es que mientras exista la tierra, esto debe de funcionar. El Shra y el Kasir. O sea, la inversión y la cosecha.
La siembra y la cosecha, la simiente y la cosecha. La menciono porque esa sí me ha derivado de muchas palabras. Estas palabras tienen que ver mucho, especialmente con tu vida personal. También tiene que ver con la vida espiritual y con el compromiso como creyente, como persona en el pacto de gracia. O sea que tiene tres áreas que esta declaración se enfatiza. No voy a tocar sino una. Por supuesto que es la de la vida personal, que se incluye esta palabra, el Sarah y el Kasir, para tu vida personal. Yahshua dice, lo registra uno de los evangelistas, Mateo, y dice que el hombre es un campo que lo compró el Señor. Y en ese campo se ha sembrado la semilla de su palabra. En ese campo se ha sembrado él, su palabra, para que dé fruto. Si el campo es bueno, abonado, produce frutos. Si el campo se esteriliza, se torna raquítico, pues el fruto es escaso. Pero cuando el campo es súper bueno, súper moldeable, súper abonado, entonces la semilla crece en gran manera. Así que si usted es el campo que dijo el Señor y la semilla es la palabra que se siembra, entonces existe la gran seguridad de una gran producción de cosecha. Y esta es una ley de continuidad ilimitada. Porque la palabra Sarah indica sembrar, indica plantar, fructificar, dar fruto, indica concebir, algo que se recibe y genera un estado de vida que concibe. Así que Sarah es semilla, es fruto. Es un tiempo de siembra hacia la posteridad. En otras palabras, Sarah es simiente. Y la palabra Kasir viene después, que es el momento del regocijo, de obtener el beneficio, el fruto, el resultado del Sarah, que es la siega, o sea, la cosecha. En el tiempo, el segador disfruta. Como también se refiere la palabra a las ramas de un árbol que siempre están creciendo y llevando follaje. Más bien, esa es la expresión. Ahora, ¿qué es lo que se refiere estas dos palabras a la vida personal? Cuando invierte en usted o siembra conocimiento en usted, a la postre usted va a cegar buena cosecha. Mientras dure la tierra, esta es una ley que debe mantenerse. O sea, Dios dijo, mientras dure la existencia de la tierra, el hombre debe de estar invirtiendo en él, sembrando en él simiente para una gran cosecha. Continuidad ilimitada. Ese es un principio de Dios. He dicho muchas veces, ojo a los principios de Dios, vivan los principios de Dios, conozcan los principios de Dios, practiquen los principios de Dios, porque ahí está la vida. Este es un principio. El principio del Sarah. Sembrar en usted, invertir en usted para un fruto. Dios quiso que este principio estuviera en usted,
porque eres un hijo. Y eso es lo que es caminar en la plenitud. Eso es lo que es caminar en lo ilimitado de Dios, porque la plenitud significa ser rebosante. Y como un hecho dado, la Escritura dice, de su plenitud tomamos todos. O sea, todos recibimos la semilla para llegar a ser superabundantes. Pero hay quienes observan el principio y hay quienes desconocen el principio. O sea, hay principios en la Biblia en la que muchos creyentes los tiran a un lado. No me interesa ese principio, no me preocupa, no le gasto tiempo a eso. Y por esa razón de desconocer ciertos principios y no tenerlos en cuenta, ignorarlos, la vida de muchos creyentes se estanca, no es próspera, no es una vida abundante. Y se preguntan por qué yo vivo en el mismo ser. Y es porque sencillamente se están violando algunos principios. Y este es uno de ellos que es importante. ¿Sabe usted por qué hay personas que siempre están igual? Usted las deja de ver varios años y cuando vuelve a verlas y se encuentra con ellas, sigue dando vueltas en la misma calle, en la misma situación, sin progreso ninguno, sin avance ninguno. La razón es porque viven una vida limitada. ¿Pero por qué viven una vida limitada? Porque se han conformado a lo que tienen. No tienen visión. Aman la palabra. Les gusta la reunión. Les gusta orar. Les gusta cantar. Pero no practican los principios de Dios. Entonces, hay una falencia muy grande en la vida de quienes se estancan. Y es precisamente el desconocimiento de ciertos principios de Dios. Si hay algo que Dios planeó para sus hijos fue el crecimiento y la prosperidad. Pero solo crecen los que no se acomodan, los que no se conforman, los que observan el principio de cerrar y Casir, son los que prosperan, son los que avanzan, son los que dan fruto. Ahora, no es lo mismo estar conforme, perdón, no estar conforme que estar inconforme. Porque el no conforme quiere decir que tengo esto, pero puedo tener mucho más y lograr más allá de lo que he recibido, puedo abundar. Pero el inconforme, desde que se levanta, está inconforme con el día, está inconforme con la lluvia, está inconforme con el sol, está inconforme con el sueldo, está de mal genio con todo está inconforme. Y eso no es lo que lo mueve hacia adelante. Eso es lo que lo lleva a una vida de amargura. Hay que distinguir muy bien entre estar conforme y no estar conforme y estar inconforme. Esos son dos extremos que hay que distinguir. Porque esos extremos llevan al uno a ser abandonado y al otro lo lleva a tener mal genio. Así que el suministro de Dios para nuestras vidas no tiene límite. Dios nunca quiso que su pueblo estuviera limitado. O que usted pensara en una limitación. Pero primero se debe despertar al principio de Dios para saber lo que ha recibido y ponerlo en acción para multiplicar. ¿Por qué creen que era la carga del apóstol cuando decía yo oro a Dios para que les abra los ojos del entendimiento, para que sepan lo que han recibido? Porque es que muchos no saben lo que han recibido. Entonces lo menosprecian, lo ignoran. Hay que ponerlo en acción para poderlo multiplicar, pero tiene que descubrirlo. Si meditas en la palabra que hemos leído del verso, verá que el Espíritu de Dios quiere llevarlo a la abundancia, mucho más allá de lo que pedimos o de lo que pensamos.
a una vida solvente, a una vida próspera. Pero para eso hay que observar estas dos palabras, especialmente la primera, porque la otra es el resultado de la primera, el será. La segunda es el resultado de la primera. Porque así está escrito en la palabra, el que escasamente siembra, escasamente segará. Si eres demasiado débil en el será, pues el casir será demasiado débil, no tendrá. Porque esta es una ley inexorable. Ahora, ¿por cuánto tiempo debe de observarse esta ley de cerrar, de invertir, de sembrar? Mientras dure la tierra. Y si lo llevamos a un trasfondo tipológico, mientras te dure el cuerpo que es de tierra, debe de estar sembrando, invirtiendo. Porque si usted tiene un trabajo, que le deja horas libres en la semana. Nadie trabaja las 24 horas. Siempre en lo general hay quien su trabajo le deja horas libres. ¿Cuál es el consejo? No las malgaste, no malgaste esas horas. Porque a veces las horas que nos quedan libres las malgastamos para ver televisión o para cosas que no tienen ningún fruto en nuestra vida. Entonces, aprenda algo en esas horas. Estudie algo que lo lleve más allá de lo que ahora tiene. Los recursos de Dios no tienen límites porque son sobrenaturales. Dice Efesios que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. En Dios no hay límite. El límite se lo pone las personas en su manera de actuar, su manera de pensar. Y no dice que algunas cosas, dice todas. Eso habla de algo ilimitado como es Dios. Pero su capacidad de recibir tiene un límite. Si usted se acomodó y se acostumbró, entonces se queda limitado, no avanza. Supongo que usted tiene 10 años haciendo un trabajo. 10 años. En esos 10 años de trabajo a usted le quedan generalmente 1 o 2 horas diarias libres. Piense en 10 años. Ahora piense en 2 horas por 10 años de tiempo que te quedó libre. ¿Cuántas horas tuvo en sus manos? Y las tiraste por el caño. Si las hubiera invertido en un estudio, ¿qué tendrías hoy? Mire que generalmente dicen los lingüistas, los maestros, cuando quieres aprender un idioma, invierta 15, 20 minutos al día, nada más. Practíquenlo y después medite todos los días. A la vuelta de 5 o 6 años, usted sabe el idioma. Si son 10 años y hemos perdido por horas, entonces hemos hecho una pérdida muy grande en nuestra vida. ¿Qué cosas tendría usted de haber aprendido y haber aprovechado 2 horas diarias en hacer algo, en aprender algo? Si hubieras aprendido un arte y en el trabajo, pero aprovecha las 2 horas dedicados a estudiar un idioma.
o algo diferente que lo pueda aprender. Que si se termina lo que tiene ahorita, cuando termine, tendrá otra cosa que hacer porque no perdió el tiempo, lo aprovechó. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue acomodarse. Te estancaste, no avanzaste. Tendrías otra puerta abierta por lo que hubieras estudiado, pero perdiste el tiempo. Por eso es que la palabra a veces es como tan franca que dice, no seáis perezosos. Mira a la hormiga, oh perezoso, y sé sabio. La pregunta es, ¿vas a seguir perdiendo horas de tiempo o vas a recuperar el tiempo? Hay otro principio de la palabra que dice, redimir el tiempo, porque los días son malos. Para que no tenga que decir mañana si yo hubiera aprovechado, si yo hubiera atendido el consejo que me dieron, pero ¿por qué no lo hice? Ese lamento no debería de existir. Redimir indica que nunca es tarde para comenzar. Lo que no se hizo en años atrás, puede hacerlo ahora con la bendición de Dios. Nunca es tarde para comenzar a redimir el tiempo. Usted tiene que saber que cuando usted ora, debe de orar en base a lo ilimitado de Dios y no conforme a sus capacidades limitadas para recibir. Porque si al orar usted va y dice, Señor, si soy digno de tu misericordia, que no se me acabe este trabajito. ¿Qué es lo que está pidiendo? Conformismo. Porque será lo que va a tener toda la vida, de ahí no va a avanzar en nada. Y si llega a cortarse el trabajo, entra en desesperación y entra en angustia. Porque está limitando a Dios. Y lo limita en su manera de orar. Y si esa manera de orar lo detiene, y si Dios tenía preparado algo mejor para su vida. Así que nunca se acomode a lo limitado. Debe transformarse en alguien que tiene palabra revelada de Dios, con unción apostólica para destruir yugos. Debe mirar las cosas conforme Dios mira, no conforme a lo natural, porque lo de Dios no es como produce el mundo. Las riquezas de Dios son genuinas y vienen primero al espíritu. Hay muchas excusas. Y si las mira desde el punto de vista humano, son razonables y tienen lógica. El problema es que en la fe no opera ni la razón ni la lógica. Cuando José, el hijo de Jacob, llegó a la casa de Potifar, fue un paso gigante que se quitó los harapos y se puso vestiduras espléndidas. No tenía nada y ahora tenía una mayordomía delante. Casa propia y viviendo en un palacio. Eso es para conformarse cualquiera. Llegué ya aquí, voy a cuidar esto y me quedo. Porque esto es lo mejor que hay. Pero José no pensó así. José no tenía eso por meta. La Biblia dice que él fue un varón próspero. Y después vino la manifestación de esa prosperidad. ¿Por qué? Porque no se conformó con el puesto de mayordomo que tenía. Y es que a veces nos conformamos. Y no hay nada más que estanque a un ser humano, a una familia, que el conformismo.
Hay quien de pronto dice, bueno, yo tengo esa casita. Aquí en este país pasó eso. Gente que tenía 2, 3 casitas, estaban pagando cierta parte, pero se conformaron con eso y dejaron, no aprendieron nada, muchos no aprendieron ni el idioma, no aprendieron nada y se quedaron ahí viviendo en casa feliz recibiendo el arrendo. Cuando vino el 2008 y vino el caos financiero sobre este país, perdieron las casas y se quedaron sin dónde vivir y no sabían qué hacer. 5, 6, 10 años viviendo de una renta, pero no sabían qué hacer porque no aprendieron nada. No tenían una profesión, no hicieron nada. Y entonces entraron a sufrir amargamente. Y eso mismo pasó hace 2 años. Gente que se acomodó a un sistema de vida sin prepararse para algo más y cuando se cortó eso, quedaron en el aire. Amados, el pueblo de Dios es un pueblo sabio y entendido. Usted como cristiano no puede conformarse a que yo tengo una renta y con eso y no necesito de más. Quiere decir que de pronto se para y dice, los principios de Dios no me interesan. Yo tengo aquí una rentica y con eso vivo. Lo que Dios dice en su palabra de sus principios de progresar, de invertir, eso lo dejo para otro, que tenga oportunidad para hacerlo. Yo no me voy con eso. Amados, eso es una actitud muy perezosa, de la que posiblemente va a llorar hacia un futuro. José no se acomodó a ser un administrador. Él no quería solo administrar las cosas de otro, él quería algo propio, que era lo que Dios prometía. Él tenía una visión. Por eso dice la palabra, el pueblo de Dios que conoce a Dios se esforzará porque tiene visión. Conocer a Dios significa despertar a una visión. El tiempo libre lo usaba para su preparación de lo que esperaba recibir. Cuando uno mira el historial apócrifo de la vida de estos hombres, me causó mucha atención ver cómo José, estando en la cárcel y estando en Potifar, se hizo a los libros de cómo se administraba el gobierno de Egipto y cómo eran las leyes, y se la pasaba devorando los libros que habían en la casa de Potifar. Y cuando llegó a la cárcel, prosiguió porque lo que pidió a Potifar fue que le obsequiara, le permitiera tener unos libros para seguir estudiando las leyes del país. Estaba en la cárcel, pero siguió estudiando y preparándose. Él tenía una visión que lo llevó porque Dios estaba con él. Así que, aunque estaba en la cárcel, se siguió preparando para lo mejor. Usted sabe que usted es un bendecido, pero es un bendecido para bendecir. Y para poder bendecir hay que progresar en la bendición para que avance la bendición. Así que lo que tiene que recibir es lo que viene de Dios y viene por la fe. La fe tiene una acción, tiene obras, no religiosas, sino obras de acción. Entonces debe decirse para sí mismo, si lo de Dios no tiene límites, entonces voy a derribar todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, de la abundancia que trae el poder de la palabra de Dios a mi vida. Entonces la fe te fue dada para derribar esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, argumentos de pereza, esos argumentos de inactividad, esos argumentos de indiferencia, esos argumentos de ya esta edad que yo tengo, ¿para qué? Ya con este tiempo que así, no, ya este señor está para venir, ¿para qué? Esos son argumentos que te hunden, no te levantan. ¿Cuál es mi consejo? Tome un curso serio, efectivo, aprenda algo, capacítese, no se conforme. Usted puede contener solo aquello que tiene capacidad para recibir. Si no tiene capacidad para recibir, lo que reciba lo pierde, porque no se preparó. Si piensa tener una humildad religiosa, se equivoca en gran manera.
Porque cuando se manifieste lo de Dios, usted no lo va a poder tener y va a tener que justificar por qué no pudo tenerlo y progresarlo. Lo recibió y lo perdió. Y es porque no tenía visión, no tenía mentalidad de crecer y de avanzar. Muchos se quejan de no haber recibido lo suficiente ayuda de parte de sus padres en la parte académica, que por eso son lo que son. Mire, eso ya pasó. Papá y mamá murieron. Nos dieron lo que ellos pudieron. Gloria a Dios por los hijos que se pudieron graduar y recibieron una educación abundante y algunos no la aprovecharon. Pero si usted no pudo recibirla, tus padres te dieron lo que pudieron darte. Y si nada tenían, nada te dieron. Pero es que tú no estás dependiendo de lo que te den humanamente. Usted está dependiendo de la gracia de Dios, de lo que usted puede lograr de Dios, porque la palabra lo que enfatiza es eso, el cerrar, el casir para tu propia vida. Y usted tiene muchos recursos y mejores que otros para progresar. Mire, viene a mi mente, conocí a una persona hace muchos años atrás, de la cual me hice un gran amigo de él. Y un día mientras estaba en su oficina, me contaba la historia, cómo él estaba allí en aquel lugar. Él trabajaba como expendedor de gasolina en una gasolinera camino hacia el aeropuerto. Él siempre que vendía la gasolina llenaba el tanque, mientras el tanque se llenaba, él limpiaba los cristales y le hacía conversación al chofer si podía hacerlo. Algunos le daban propina, otros no. Y había un hombre que llegaba en un muy buen carro lujoso. Él le daba la gasolina, conversaba con él, limpiaba los cristales, el hombre le pagaba y se iba. Pero no le daba propina. Y así lo hizo por varias semanas. Pero él insistía, era su trabajo, hacerlo y hacerlo y hacerlo. Hacía 3 cosas a la vez. Vendía la gasolina, limpiaba los cristales y le hacía conversación a la gente. Un día cualquiera de esos, llegó el conductor aquel que no le daba ninguna propina. Y él no se inmutó porque su trabajo no era esperar propina de la gente. Él lo hacía porque era su gusto, su interés. Un día el conductor aquel le preguntó, ¿por qué usted limpia los cristales, me hace charlas cuando yo no te doy ni un peso? Él le dijo, es que yo lo hago porque me gusta, me agrada, este es mi trabajo. Yo quiero ser amable con la gente porque el que siembra cosecha. Si él hubiera sido una persona que hubiera conocido la palabra de Dios y hubiera conocido estas palabras, diría, porque yo sorja, porque casi yo siembro porque sé que voy a cosechar. Entonces le dijo, yo espero encontrar un día una puerta que se abra porque aquí en esto yo no me voy a quedar todo el tiempo. De aquí yo voy a salir a algo mejor. Inmediatamente el hombre le dio la tarjeta y le dijo, preséntese mañana a las 8 de la mañana en esta oficina. Así que él al otro día no fue a la gasolinera y se fue para la oficina. Él pedía la respuesta. Cuando llegó a aquella oficina, no podía creerlo porque era una de las oficinas de la empresa de aviación Iberia. Y él entró allí al 3er piso y se presentó al hombre. El hombre era el gerente de Iberia en aquel tiempo, en Colombia. Entonces le dijo que si quería trabajar para él como mensajero y que mientras estuviera ahí, pues que ayudara a arreglar la oficina o cualquier cosa. Con gusto, con todo gusto. Empezó a trabajar. Pero el tiempo que le quedaba libre se sentaba y cogía los billetes en ese tiempo se tenían talonarios y los cogía para ver cómo se hacían, cómo se observaba, qué se decía. Ponía atención a todas las cosas. Estudiaba eso profundamente. Y un día le dijo el hombre, ¿usted por qué se dedica a mirar esos tiquetes y a estudiar todo eso? Porque yo quiero salir de aquí a algo más.
Pues fue tanta su insistencia y su progreso y su inversión en sí, que estudió y estudió, que se convirtió en agente vendedor. El mismo día que estábamos conversando, me dijo Leonel, he conocido 97 países a causa del trabajo que yo tengo y me dan 15 días con todo pago y todo gratis y he ido a 97 países. Yo estoy cosechando lo que sembré. Me acuerdo de eso ahora porque realmente la palabra se cumple. El que siembra, cosecha. Hay yugos satánicos que se están deliberadamente poniendo en los creyentes y estancándolos con conceptos de conformismo. El enemigo no quiere que usted avance, que usted aprenda, que usted prospere. Porque si usted despierta la prosperidad al sembrar en usted, al invertir en usted, usted va a progresar y el enemigo no quiere que usted progrese. Porque usted no debe leer la palabra solo porque tiene que dar una enseñanza. Usted no puede estudiar la Biblia sencillamente porque mañana me encuentro con alguien y tengo que compartirle algo. Eso es demasiada escasez. No hay visión en su vida. Usted no se pone a tomar notas porque quiere recordarlas para ir a decirle a alguien lo que se ha dicho, lo que voy a decir. Tomar notas debe ser parte de su vida continuamente. Eso es lo que te lleva al progreso, a la abundancia. Esto a mí me ha servido mucho. Y ha sido una bendición para mí, y no solo para mí. Creo que lo que voy a comentarles ha sido también de bendición para muchos. ¿Por qué creen que yo tuve la oportunidad de entregarle a ustedes 3 anuarios de día a día? No sé si ha sido de mucha bendición para su vida los anuarios. Y si usted viniera a investigar a mi laptop, usted hallará que tengo material escrito por lo menos para otros 3. Yo no paro de escribir. Y mientras más escribo, más recibo. ¿Por qué algunos tienen una biblioteca en su casa? Yo creo que tienen 35 obras de gracia, con libros que tienen hasta 300 páginas. Hay creyentes conmigo de varios años y no conocen las obras que yo he escrito. ¿Por qué? Porque el conformismo los lleva a eso. No pueden romper la barrera y se acomodan a lo poco. He tenido desafíos, pero no me acribillo ante ellos. Hoy hay estudios de gracia y libros de gracia que he tenido que enviar de una manera o de otra en el Brasil, Ecuador, Venezuela, México, y hasta hay un libro en el Congreso de los Estados Unidos, en esta nación americana. ¿Todo eso por qué? Porque no me he conformado. El que algunos no me lean o no compren las obras, no me importa. Eso no me para a mí. El que algunos piensen que esos libros son muy costosos, no me importa. Yo sigo escribiendo. Yo sigo invirtiendo en mí y sigo invirtiendo en otros. Se me pidieron unos estudios de gracia para el Brasil, pero tenía que ser en portugués. Yo no me sentía a decir, qué lástima, no lo sé. No. Yo dije, se los envío. No dije que no. Me propuse y me dediqué. Lo logré. Y se pusieron los estudios de gracia en el Brasil en portugués. Y Dios, que no tiene límites, me enseñó cómo hacerlo. Y fue hecho.
Me he dado cuenta últimamente que los hebreos judíos son demasiado legalistas. A ellos solo les interesa leer la Torá, pero no conocen el trasfondo del nuevo pacto, porque no les ha llegado esta gracia. Y estoy sintiendo un deseo tan grande de poder escribirles esta gracia en ese idioma que estoy metido y pienso, Dios mío, si el tiempo me da, le voy a escribir en hebreo la gracia de Dios. Yo no me conformo. Y si la muerte me sorprendiera antes y me tengo que ir, la verdad es que no me habré ido. Me quedo en los escritos, me quedo en los libros, me quedaré en los videos, seguiré hablando y me seguirán oyendo y muchas vidas se seguirán transformando porque no me conformé. Oye, me estoy volviendo un poco nostálgico y poético, pero Dios quiso que no pasara inadvertido por este mundo. Y por eso me dice en su palabra, no os conforméis. Yo tomé a pecho esa palabra. Solo quiero animarles y estimularles, sacarlos del letargo y de la inanición. Ustedes tienen un potencial, tienen valores, tienen capacidades. Yahshua está en ustedes. Miren más allá, comiencen a sembrar y tendrán cosecha más adelante. Reciba hoy con confianza esta plática porque viene de Dios. Y es justamente lo que dice la palabra. Siembre, siembre en abundancia. Y no te estoy diciendo que meta dinero y meta dinero. Meta en usted, invierte en usted, tome un curso, cómprese un libro que te ayude a entender esto, a entender aquello, a ocupar lo otro. Mire, métase en jardinería para saber cómo se hace, métase en compre recetas para saber cocinar, aprenda algo, aprenda, invierta. No pierda el tiempo, no le crea al diablo, crea del principio de Dios y crezca. Invierta en usted. Mire el Zorá para que venga la cosecha. Recuerde, Dios no tiene límites. No se los ponga usted. Si alguien no le recibió la palabra, la menospreció o te causó problemas, eso no es excusa para que usted se detenga. Yahshua le dijo a los discípulos, si no lo reciben en un lugar, váyanse a otro. Pero manténgase en el camino en el que Dios te ha colocado. Nunca sabrá lo que Dios le ha dado hasta que usted no lo ponga en práctica. Cuando en fe y autoridad de Dios comience a hablar la palabra, a orar por las personas, verá el poder que Dios tiene confirmando su palabra que sale por su boca. Invierta. Invierta. Cerrar. XC. Cerrar. XC. Cerrar. XC. Apréndase eso. Tengo que sembrar en mí para aprender, para crecer, para prosperar. Voy a obedecer el principio de Dios. Lo voy a tomar porque Dios dice que mientras exista la tierra, yo tengo que hacerlo. Lo voy a hacer. Y si lo hace en 6 meses, me podrá decir, pastor, lo aproveché y he aprendido. Dios añada bendición a su vida. Padre, Dios Todopoderoso, grandioso e ilimitado tú eres. Gracias porque ahora sé que puedo recibir ilimitadamente todo lo que preparaste para mí. Estoy dispuesto a recibirlo con confianza porque sé que viene de ti. Está en mi propósito. Tú me creaste para traer los cielos a la tierra. Trabajaré en eso. Me prepararé para recibir lo mejor que tienes para mí. Comenzaré a caminar en esa dirección. En el nombre de Yahshua lo recibo. Amén y amén. Bendecidos con toda bendición.